Bueno, seguimos cubriendo las elecciones catalanas aquí en Periodista Digital y tenemos el placer de tener del otro lado de la conexión a Lorena Roldán, que es la número 2 del Partido Popular. Tenemos muchas preguntas que hacerle porque nos parece que hay muchísimo teatro por parte de algunos candidatos y sobre todo viendo la situación que hay en Cataluña, también queremos saber, me refiero al tema de la pandemia, quiero preguntarle por el tema de la abstención, si eso puede tener un papel fundamental en estas elecciones. Bueno, pues vamos a hablar con Lorena. Lorena, gracias por estar con nosotros. Un placer. Lo primero, visto el tema de la pandemia y cómo está azotando en especial a Cataluña, Pablo Casado ha dicho, tranquilos, podéis ir a votar, esto es como ir a comprar el pan. Pero claro, para los ciudadanos, oiga, una cosa es ir a comprar el pan, otra cosa es ir a un colegio electoral, quedarme ahí y sobre todo los que tienen que estar en las mesas electorales, porque en un reportaje en el periódico, por ejemplo, varias personas que van a formar parte de las mesas electorales este 14 de febrero estaban muy preocupados por la logística, por las medidas que se van a tomar y demás. ¿Es arriesgado hacer estas elecciones teniendo en cuenta que la tercera ola sigue arrasando en todo el país? Pues yo quiero sobre todo mandar un mensaje de tranquilidad. Es seguro ir a votar el 14 de febrero, va a ser seguro. Yo, tanto mis compañeros como yo, vamos a ejercer el voto de manera presencial, cada uno en el colegio electoral que le toque. Y creo que se han estado enviando mensajes muy irresponsables, algunos incluso por parte de dirigentes políticos, por miembros incluso del Govern de la Generalitat, trasladando de alguna manera a la ciudadanía la idea de que votar no iba a ser seguro. A mí me parece una tremenda irresponsabilidad y sobre todo creo que quien tiene el deber y la obligación de proteger la salud, tanto de las personas que tienen que ejercer el derecho a voto como los que les ha tocado estar en una mesa electoral, es el propio Govern de la Generalitat. En lugar de hacer aquí acusaciones o de sembrar el pánico, lo que debería hacer es tomar las medidas pertinentes para que esa votación pues, se produzca en condiciones de seguridad y que no se ponga en riesgo ni el derecho a la salud, que creo que tiene que ir por delante de cualquier otra cosa, pero tampoco el derecho a voto, que es lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer en unos días aquí en Cataluña, ¿no? Decidir el futuro para los próximos 4 años, que no es poca cosa, sobre todo teniendo en cuenta pues, el clima que estamos viviendo y el contexto de crisis sanitaria y económica por el que estamos pasando. Por tanto, desde aquí hacer un llamamiento a todos los catalanes que sepan que se puede votar con seguridad. Están todavía a tiempo de hacer voto por correo también. Habrá mucha gente que opte por esta otra modalidad, que es totalmente legítima y que seguramente quita un poco el miedo de tener que estar o de tener que acercarse hasta el colegio electoral. Y lo que pedimos también al Govern de la Generalitat es que sea responsable y que tome todas las medidas que sean necesarias para que nadie corra ningún riesgo el 14 de febrero. Entendería que hubiese ciudadanos que no quieren, porque para el voto por correo también hay que salir. Entonces, no te llevan la papeleta a casa. Entonces, entendería que hay ciudadanos que dijeran, oiga, a mí no me dejan salir, tengo restricciones de movilidad, pero para ir a votarles a ustedes, sí, ahí sí tengo permiso para hacerlo. Es un poco incongruente. Vamos a ver, como política sanitaria, no me negará que un poco contradictoria sí que es. Bueno, yo creo que hay unas restricciones, evidentemente, que la ciudadanía está cumpliendo, pero quiero recordar que salimos a trabajar cada día, que los niños también están yendo a sus clases cada día y que se trata de ejercer el derecho a voto. Me comentaba usted el tema de la modalidad del voto por correo, que también hay que salir. Quiero recordar que se puede solicitar el voto por correo desde casa, sin la necesidad de salir, con el DNI electrónico o bien con el IDCAT, que es el sistema de identificación que tenemos aquí en Cataluña. También existe esa posibilidad y insisto que yo creo que tenemos que trasladar ese mensaje de confianza y de seguridad, entendiendo evidentemente pues los temores que la población pueda tener. Solo faltaría, estamos pasando momentos durísimos. Estamos atravesando, como bien decía, la tercera ola
con un nivel de contagios alto, con un nivel de fallecidos también que es muy grave. Son datos horrendos, sinceramente, no se puede decir otra cosa, y por tanto yo puedo entender ese miedo que pueda tener la ciudadanía y que todos hemos sentido en algún momento, ¿no? Me parece que es humano y que es lógico. Por eso pido encarecidamente a la Generalitat que se encargue de tomar medidas de seguridad, que las tome y que las explique a la ciudadanía, que la gente no tenga ningún temor, que si hace falta que a los miembros de las mesas electorales se les dé una cobertura especial, pues esos EPIs de los que ya se ha hablado, si necesitan asistencia de algún tipo, pues técnica, en el sentido de cómo hay que ponerse ese EPI, cómo se tiene que retirar ese EPI, medidas extras de limpieza y de desinfección, pues en esa franja horaria en la que parece que se va a permitir que personas que han dado positivo en COVID puedan ejercer el derecho a voto. Las medidas las tiene que pensar el Govern de la Generalitat porque ellos son los responsables, ellos son ahora mismo los dirigentes encargados de organizar estas elecciones y, por tanto, lo que no pueden hacer es mirar hacia otro lado, como si la cosa no fuera con ellos, y además de eso, lanzar mensajes totalmente irresponsables. Por tanto, desde aquí, insisto, pedir a la Generalitat que tome todas las medidas necesarias y que la población pueda estar tranquila y pueda ejercer su derecho a voto y decidir sobre su futuro sin tener que pasar miedo ni ninguna situación de riesgo. Lorena, ¿por qué, qué valoración hacen desde el Partido Popular a la hora de ver, ellos eran los que no querían, es decir, desde la Generalitat, los partidos sobre todo independentistas son los que no querían, no veían las condiciones para ir a votar. Conociéndoles, uno ve más razones políticas que razones sanitarias. ¿Nos puede contar las razones políticas por qué no querían que estas elecciones se produjesen ahora? Pues fíjese que a nosotros nos convocaron a una supuesta mesa de partidos en las que nosotros ingenuamente creímos que allí pues íbamos a poder debatir y opinar sobre si era conveniente o no celebrar estas elecciones el 14 de febrero. Nosotros solicitamos además datos sanitarios, porque esos datos están en manos del Govern, por supuesto. Solicitamos también una previsión de los posibles escenarios que nos podíamos encontrar el 14 de febrero, pues según la curva epidemiológica. Y, sin embargo, cuando llegamos allí, pues ninguno de estos datos se nos facilitó y no solamente eso, sino que nos encontramos con que el Govern pues ya había decidido de manera unilateral que las elecciones se tenían que celebrar el 30 de mayo. Sin contar, insisto, con los partidos, sin contar con la Junta Electoral, sin ponerlo en conocimiento tampoco de la justicia, cosas que, por ejemplo, sí se habían hecho en el caso del País Vasco y en el caso de Galicia, que también se tuvieron que aplazar las elecciones el año pasado, pero se hizo de otra manera, se hizo con consenso, con un fundamento legal de peso y, por tanto, las elecciones se pudieron atrasar. Aquí no. Aquí no. Y nosotros lo que nos tememos es que lo que pesó ahí no fueron los datos del COVID, sino que fueron los datos de las encuestas, porque insisto que pedimos esos datos y no se nos dieron. Y además es que tenemos pruebas de ello. Tan solo unas horas después de esa decisión de suspender las elecciones hasta el 30 de mayo, pues el jefe de comunicación, el director de comunicación de Junts, lo celebraba en Twitter y ponía un tuit pues alegrándose de que así iban a tener más tiempo para poder ganar las elecciones. Hombre, pues un poco de, no sé, se podrían cortar un poquito al menos y disimular un poco, cosa que no hicieron. Yo insisto que aquí lo que hay que conjugar son dos derechos, que es el derecho a la salud, importante, y el derecho al voto, importante también, que había otras maneras de hacerlo, pero como siempre, pues Junts per Catalunya y Esquerra Republicana eligieron la chapuza, como hacen siempre. No es ninguna sorpresa, no es la primera vez que deciden cosas de manera unilateral, sin suficiente base legal, y luego tiene que venir la justicia a enmendar la plana, ¿no? Y creo que es una actitud pues muy irresponsable. Aquí en Cataluña estamos ya bastante acostumbrados y por eso precisamente creemos que es importantísimo y fundamental que el 14 de febrero podamos abrir otra etapa en Cataluña con dirigentes responsables, con un gobierno eficiente, un gobierno eficaz y, sobre todo, que mire por los problemas de los catalanes y no por intereses partidistas como en este caso. Lorena, hay mucha expectación por ver, tenéis ahí una carrera hay una rivalidad, evidentemente, entre PP y Vox. Me gustaría que, si
puede definir cuál es la diferencia entre el proyecto del Partido Popular y el de Vox para que el votante catalán, si cree que esas dos formaciones se parecen o son similares, pues usted marcará la diferencia y nos dejará claro cuáles, sobre todo, los puntos principales de divergencia con el proyecto de Vox. En primer lugar, aclarar que nosotros rivalidad no tenemos, ¿no? Quizás es una rivalidad que viene más impuesta mediáticamente, ¿no? Que pues siempre es como muy jugoso el tema de quién va a quedar por encima o por debajo, tal. Nosotros no estamos ahí, no estamos haciendo tampoco esa lectura de las elecciones. Yo creo que aquí lo importante no es quién saque un escaño más o un escaño menos, sino lo importante es que el 14 de febrero podamos iniciar un cambio en Cataluña, podamos dejar atrás ya estos 10 años de decadencia y de ruina que nos ha dejado el separatismo. No solo el separatismo, también venimos de unos tripartitos con el Partido Socialista que dejaron a Cataluña en una situación problemática, por así decirlo. Por tanto, yo creo que lo importante es eso. ¿Qué mayorías vamos a tener el 14 de febrero o el 15 ya para poder conformar un gobierno distinto en Cataluña y poder abrir una nueva etapa de prosperidad y de futuro que mire hacia adelante? Eso es lo más importante, al menos para el Partido Popular, y así estamos encarando nosotros esas elecciones. Respecto a las diferencias que podemos tener pues con la formación que usted me preguntaba, son muchísimas. Sí que es cierto que podemos a lo mejor compartir pues, por ejemplo, aquí en Cataluña, esencialmente, la defensa de los valores constitucionales, que aquí se han puesto en riesgo por parte del separatismo, pero luego hay muchas otras cosas que nos distancian enormemente de Vox. Nosotros, por ejemplo, pues creemos firmemente en el Estado de las autonomías. Vox ya nos ha explicado varias veces que no y que si por ellos fueran, pues las eliminarían. Me parece curioso que se presenten a las elecciones precisamente de una comunidad autónoma, pero bueno, eso ya son las incoherencias que tendrán que explicar ellos mismos. Si hablamos de Europa, por ejemplo, pues el Partido Popular es uno de los grandes partidos europeos. Nosotros somos firmes defensores de la importancia de la Unión Europea. Creo que además en momentos de crisis como el que estamos viviendo, pues se ha demostrado la importancia de formar parte de esta unión de países y, sin embargo, Vox abiertamente ha dicho que quiere dejar de formar parte de la Unión Europea, no cree en el proyecto europeo e incluso pues se habla de una especie de Brexit, ¿no? A la española, de un Spexit, que nosotros, por supuesto, no compartimos. Por tanto, insisto que sí que puede haber pues algún punto de conexión, especialmente con la defensa de la Unión y de los valores constitucionales, pero más allá de eso tenemos un abismo en muchísimas cuestiones. Le quiero preguntar por el tema de la inmigración, que también es uno de los temas que en Cataluña ya están sobre la mesa. Vemos imágenes, y no se lo achaco a usted, porque Barcelona ya sabemos en manos de quién está, pero vemos imágenes de muchísima violencia en Barcelona, muchos asaltos, mucha inseguridad, turistas que dicen, confiesan no querer tener miedo de ir a Barcelona y a otros puntos de Cataluña. El tema de la inmigración está dentro de la agenda del Partido Popular. ¿Vais a tomar medidas al respecto? Primero, a mí lo que me gustaría es dejar muy claro que no existe una correlación entre la inseguridad o la violencia que se pueda vivir en las calles de Cataluña, principalmente en Barcelona, donde sí que es cierto que hemos tenido algunos episodios de inseguridad, sobre todo en meses anteriores. No existe una correlación con la inmigración. Es cierto que el problema de la inmigración nos preocupa y nos ocupa en el Partido Popular. De alguna manera hay una actitud irresponsable. Aquí en Barcelona lo vivimos intensamente con el gobierno de la señora Colau, pero también con el gobierno de Pedro Sánchez, una actitud irresponsable de alguna especie de efecto llamada, ¿no? Muchísima gente que lo está pasando mal en su país de origen, viene a nuestro país pensando que aquí va a ser una maravilla y, sin embargo, cuando llegan aquí y se encuentran en una situación irregular, pues no pueden acceder a un puesto de trabajo, no pueden acceder a una vivienda y entonces acaban malviviendo en circunstancias que no son pues las idóneas para nadie. Y, por tanto, yo creo que primero hay que acabar con ese efecto llamada que, insisto, es irresponsable y que crea falsas expectativas. Además, también lo que genera es un negocio de mafias ilegales que se aprovechan del sufrimiento de estas personas que lo están pasando mal en su país de origen y que hacen negocio con este sufrimiento, ¿no? Por tanto, hay que tener mano dura con esa inmigración ilegal, hay que tener mano dura con las mafias que se
se dedican a estos temas, al final, de trata de personas, por resumirlo de alguna manera. Y nosotros lo que echamos en falta es una estrategia contundente por parte del Gobierno de España. Creo que el señor Sánchez tendría que ir a Europa a liderar este tema, porque nuestro país pues, tiene una situación por sus fronteras estratégica para la inmigración y creo que deberíamos ser nosotros los que lideráramos en Europa este tema y que habláramos de cómo regularizar esa inmigración y dejar de ver los problemas que estamos viviendo. Pero bueno, el señor Sánchez, pues como siempre, ¿no? Llega tarde, llega mal, no se le espera, no toma el mando de las situaciones y nosotros eso es algo que nos gustaría corregir. Eso por un lado. Y luego, otro de los temas y fenómenos que también va en relación a lo que usted me preguntaba de la inseguridad, tenemos un problema de ocupación ilegal en Cataluña insoportable, insoportable. Es verdad que pasa en el resto de España también, pero es que aquí en Cataluña tenemos 6 veces más ocupaciones que en el resto de España. Y encima tenemos también un Gobierno de España, señor Sánchez, que se dedica a sacar un Real Decreto para amparar, para proteger a esas personas que de manera ilegal ocupan la propiedad privada, ocupan las casas de los españoles. Nosotros vamos a recurrir lo hemos hecho ya, ese Real Decreto ante el Tribunal Constitucional. A quien hay que proteger es a los propietarios, a quien hay que proteger es a esas familias que además seguramente pues les ha costado toda una vida de trabajo, de ahorro y de esfuerzo poder tener un rinconcito para quizá tener una segunda residencia. No hablamos aquí de grandes fortunas, sino de familias de clase media y que ven cómo las mafias ocupan esos pisos y encima el Gobierno no les ampara. Nosotros también llevamos un programa con muchas medidas para acabar con la ocupación ilegal. Lorena, simplemente quería, en relación a la pregunta anterior, decir que en esta información de La Razón dice que se dispara la indignación en Cataluña ante el aumento de la inseguridad, la delincuencia crece en Premià de Mar, Mataró, Llançà, etc. En la información se dice que según fuentes policiales entre el 70 y 80% de las detenciones son extranjeros, es decir, según fuentes policiales sí hay una correlación entre inmigración ilegal y delincuencia. Bueno, pero es lo que yo me refería anteriormente. Es decir, claro, al final tenemos a personas que vienen aquí, que no pueden regularizar su situación, que malviven en muchas ocasiones y bueno, que se está creando este fenómeno. Y luego yo también, nosotros también llevamos en ese sentido varias medidas, pues por ejemplo con la multirreincidencia. Muchísimas de estas personas que a lo mejor atacan un domicilio, que entran en un comercio, que asustan a la población, pues un tirón de bolso, etcétera, imágenes que hemos visto lamentablemente repetidas en Cataluña en los últimos meses, son personas que lo hacen hoy, que lo vuelven a hacer la semana que viene, que lo vuelven a hacer en 15 días, que la policía les conoce, que les detiene, pero que tenemos un sistema ahora mismo que hace que estas personas pues no sean juzgadas, son delitos menores y por tanto no se tiene en cuenta esa multirreincidencia. Hay que hacer también hay cambios legislativos que nosotros vamos a impulsar y de hecho hemos presentado ya en el Congreso de los Diputados para que se tenga en cuenta esta multirreincidencia, para no tener delincuentes que entran por una puerta de la comisaría y salen por la otra sin que pase absolutamente nada. Personas que vengan de fuera y que se dediquen a delinquir, creo que tienen que volver a su país, no pueden estar aquí pues saltándose la ley. Me parece que eso es algo de lógica también y que nosotros también defendemos y es verdad que necesitamos un cambio legislativo en este sentido para no tener que vivir estos episodios de inseguridad que se viven en las calles de Cataluña. Vamos al tema político. Está el tema Ilia, ¿no? Hemos visto a Arrimadas tendiéndole la mano a Ilia y por otro lado Esquerra y el PSOE, yo no sé si haciendo teatro entre tú no vas a venir aquí a instalar un despacho de la Moncloa en la Generalitat, Ilia diciendo que él jamás va a pactar con Esquerra, que lo que le interesa es pactar con los comunes. No sé si el señor Ilia se ha leído las encuestas y si las vería, ve que es imposible que forme gobierno con los comunes. ¿Cómo estáis viendo vosotros eso desde el Partido Popular? Pues es que nosotros lamentablemente esta película ya la hemos visto. Yo creo que todo el mundo recordará al señor Sánchez diciendo que jamás iba a pactar
con Podemos, que no dormiría tranquilo con Iglesias en el gobierno y, sin embargo, lo tiene de vicepresidente y parece que duerme a pierna suelta el señor Sánchez. También prometió por activa y por pasiva que no iba a permitir que la gobernabilidad de este país recayera en formaciones como Esquerra Republicana y, sin embargo, Esquerra Republicana está siendo decisivo para Sánchez. Le ayudó en la investidura, ha apoyado también los presupuestos generales, ha sido influyente en leyes tan importantes como la Ley de Educación, y quiero recordar esa enmienda infame que eliminaba el castellano como lengua de enseñanza en la escuela, que era una enmienda propuesta por Esquerra Republicana y que Sánchez no tuvo ningún inconveniente en comprarles. Por tanto, que a mí ahora venga el señor Illa a decirnos que no va a pactar con Esquerra Republicana, pues ¿qué quiere que le diga? Me recuerda muchísimo a esas promesas falsas de su jefe, el señor Sánchez. Yo tengo muy claro, y el Partido Popular tiene muy claro, que si al señor Illa le dan los números, lo van a volver a hacer. Vamos a tener otro tripartito aquí en Cataluña, de Partido Socialista, de Esquerra Republicana y de los comunes. Un tripartito que, como va a tener a Esquerra Republicana dentro y Esquerra Republicana tiene muy clara su hoja de ruta, pues va a significar más procés, va a significar más prebendas para el nacionalismo y, sobre todo, y lo peor, más abandono para los catalanes. Y eso es algo que no nos podemos permitir. Llevamos 10 años de ruina económica, de empresas que se van de Cataluña, 7.000 empresas que se han ido en los últimos años de Cataluña por la inestabilidad política y la inseguridad jurídica que crea el separatismo. Y yo creo que ya es hora de recuperar la economía, de recuperar la sanidad, de recuperar la convivencia, y eso no va a ser posible con un tripartito donde esté Esquerra Republicana. Por tanto, desde aquí, hacer un llamamiento también a todos los catalanes que, en lugar de escuchar lo que dice el señor Illa y lo que dice el Partido Socialista, que se fijen en lo que hace el Partido Socialista, en esos pactos que ya tienen con Esquerra Republicana, no solamente al nivel del Congreso de los Diputados, sino aquí mismo en Cataluña. Pues sabemos que el PSC gobierna con Junts en la Diputación de Barcelona y en otros municipios en los que incluso, fíjese, ha preferido el Partido Socialista gobernar con la CUP que con el Partido Popular. Me parece que con eso está todo dicho. Bueno, de hecho, cuando le preguntan a Illa si pactaría con fuerzas constitucionalistas, él dice que no. Él dice que solo pactaría con fuerzas progresistas. Que bueno, yo sepa, lo único que tiene por ahí son los comunes, que no le van a alcanzar. Por lo tanto, ustedes tienen toda la convicción de que finalmente la idea es pactar con la Esquerra, ¿no? Totalmente, totalmente. Ya le digo que es que como ya lo hemos vivido, como ya no es la primera vez que el socialismo nos vende al separatismo, pero fíjese, es que creo que ayer o antes de ayer, ya he perdido un poco la cuenta de los días con la campaña que está siendo muy intensa, pero hace tan solo unos días conocíamos que el Partido Socialista piensa retomar esa mal llamada mesa de diálogo aquí en Cataluña con Esquerra Republicana. Una mesa de diálogo, entre comillas, porque ahí no se evadió la jornada, donde se habla de cosas como, por ejemplo, pues de la existencia de un conflicto catalán. Aquí no hay ningún conflicto catalán. Aquí lo que hay son unos señores, el separatismo, que se ha dedicado a crear un conflicto, pero no es ningún conflicto de Cataluña. En todo caso, será un conflicto del separatismo. Una mesa en la que se habla y se reconoce como la existencia de presos políticos en nuestro país. Me parece inconcebible que el gobierno de España se trague ese mantra y esa falacia del separatismo. Aquí no estamos en ninguna dictadura donde haya presos políticos. Aquí hay personas que en su día decidieron saltarse la ley, que se les juzgó, como cualquier hijo de vecino que se salta la ley, y que ahora están pagando las consecuencias de sus actos, pero nada más. Se habla también en esa mesa, o se pretende hablar en esa mesa, del derecho de autodeterminación, un derecho que Cataluña no tiene reconocido, y así lo ha expresado ya Naciones Unidas. Ese derecho está previsto para situaciones excepcionales, por ejemplo, para colonias, que no es el caso tampoco de Cataluña. Por tanto, que el Gobierno de España, que el Partido Socialista esté dispuesto a tragarse, así hablando ya coloquialmente, esos mantras del separatismo y que nos lo haga pasar a todos los catalanes, me parece una auténtica vergüenza. Y creo que esa es la muestra ya de lo que el Partido Socialista pretende hacer en Cataluña a partir del 15 de febrero. Desde luego, si a nosotros nos dan los números, lo vamos a impedir, y por eso queremos tener un Partido Popular fuerte en Cataluña que sea capaz de condicionar las políticas de este país y de acabar de una vez por todas ya con el tema del separatismo y con este proyecto de separar a Cataluña del resto de España, que no ha traído nada bueno. Bueno, la última, muy rápida. TV3. TV3 es un altavoz de odio, incluso hasta de xenofobia. ¿Qué plan tenéis para TV3, que tiene un presupuesto que es el triple de Telemadrid
Y 31 veces más que la Casa Real. ¿Eso se lo pueden permitir los catalanes? Desde luego que los catalanes no se pueden permitir tantísimas cosas que están pasando aquí. El despilfarro del dinero público que hace el Govern de la Generalitat es vergonzoso y algunos sabemos pocos datos. Yo creo que el día que podamos entrar en la Generalitat a levantar alfombras y abrir ventanas, pues nos vamos a llevar más de una sorpresa porque la opacidad con la que actúa este gobierno pues es de todos conocida, ¿no? Pero es verdad que hay despilfarro, embajadas por todo el mundo. Fíjese que la primera ola de la pandemia, cuando ya había catalanes pasándolo muy, muy mal, se abrieron 3 nuevas embajadas en Senegal, en Japón, en Australia, que alguien me explique a mí la necesidad de tener esas embajadas cuando aquí había gente ya pasando. Pero en TV3, Lorena, ustedes en Valencia, por ejemplo, cerraron una televisión autonómica. ¿Volverían a hacerlo en Cataluña? ¿Volverían a hacerlo en TV3? Autonómica. Queremos que sea una televisión al servicio de los catalanes, queremos unos medios públicos que sean neutros, que sean objetivos, que informen a la ciudadanía y no esto que está pasando ahora con TV3, que tiene una marcada línea editorial, que trabaja por y para el separatismo, que incluso se permite el lujo de faltar el respeto a tantísimos catalanes, que nos sentimos catalanes, pero que también nos sentimos españoles y que no queremos dejar de formar parte del proyecto común. Y, sin embargo, en ciertos programas de TV3, pues se da una imagen y unas faltas de respeto hacia más de la mitad de la población que me parece inconcebible, sobre todo porque se está haciendo con dinero público, se está haciendo con dinero que sale del bolsillo de todos los catalanes. Por tanto, lo que nosotros queremos son unos medios públicos con un presupuesto que se ajuste a la realidad y a las necesidades que tenemos en Cataluña. Hay que repriorizar el presupuesto de la Generalitat y, sobre todo, unos medios públicos de calidad, que sean objetivos, que sean neutros y que informen a todo el mundo sin tener que faltar el respeto a nadie ni sin tener que ser pues fans de una ideología al completo, ¿no? Al final, si alguien lo quiere hacer en concreto, si alguien lo quiere hacer así, porque se pague su propia televisión o su propia radio, pero no una televisión, insisto, pública como es TV3, que se financia con el dinero de todos los catalanes y que se dedica incluso pues, a faltar el respeto y a faltar a la verdad, en definitiva. Pues Lorena Roldán, número 2 de la candidatura del Partido Popular en Cataluña. Muchísima suerte. Gracias por hacernos un hueco en la agenda a Periodista Digital. Muchísimas gracias y hasta la próxima.